Les invito a abrir su Biblia ahí en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, la sección que unifica, hay un tema unificador acá que abarca los primeros 13 versículos del capítulo 2. Y vimos que la iglesia a la que se dirige Santiago está pasando por diferentes necesidades, ¿no? La prueba golpea las puertas de la iglesia y ellos están sufriendo, están teniendo situaciones que no esperaban. Esto lo que está pasando acá nadie lo planificó, nadie se lo veía venir. Sin embargo, ya habían sido advertidos, ¿no?, de que seguir a Cristo iba a tener un precio, iban a tener que estar dispuestos a pagar ese precio tan alto por su fe. Y ahí está la iglesia, esparcida por alguna parte, no sabemos bien dónde, del imperio. Saquearon sus casas, tuvieron que salir huyendo, agarraron lo que pudieron y se fueron, ¿no?, a un lugar totalmente diferente, un lugar donde las personas que conocen su nacionalidad natal como judíos son rechazados por los gentiles. Los judíos que viven ahí los rechazan porque son ahora creyentes, siguen el camino de Jesús. Qué cosa más extraña para estos judíos, ¿no? Entonces están ahí en una situación bastante difícil, ¿no? Y Santiago les va a escribir, los va a animar. Él no usa palabras difíciles, él va con las cosas cotidianas, las cosas normales que ellos conocen, en un lenguaje sencillo, llano, directo, sin apelar a ningún recurso humano, a ninguna filosofía del momento. Él lo que hace es tomar los principios que gobiernan las Escrituras, que ellos también conocían, y va a mostrar las implicaciones de cómo la iglesia lo tiene que vivir. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, ¿no? Eso es lo que el ejemplo, el modelo que nos deja Santiago, ¿no? Tomar la verdad eterna de la palabra de Dios y ver cómo eso lo podemos vivir en forma práctica en nuestros días. Ahora, él va a dar su exhortación con mucho amor, con mucho temple, y eso ya lo hemos visto, más de 15 veces se va a dirigir a ellos como hermanos, pero es como si le dijera: hermanos queridos, amados, no hay opción. Esto que les estoy diciendo se hace sí o sí. Tenemos que obedecer esto. Estamos obligados a hacer esto. Porque seguir a Cristo no es una religión vana, algo vacío, simplemente una teoría, sino que seguir a Cristo, la vida del discípulo, tiene que influir en todas las maneras, ¿no?, en que se expresa esa vida, en todas las áreas de la vida. Y de esa manera nosotros fuimos por el argumento de la carta hasta ahora. El argumento de la carta tiene que ver con demostrar una fe salvadora y cómo debe responder un creyente en relación a las pruebas, a las tentaciones, a la bondad de Dios, ante su palabra. Y en esta sección grande que les acabo de mencionar, del versículo 1 hasta el versículo 13, la evidencia tiene que ver en relación al dinamismo que hay en las relaciones interpersonales. ¿Cómo trato con los demás? Específicamente, ¿cómo es el trato entre hermanos, ¿no? Entonces, el gran tema que se va a desarrollar acá es la parcialidad, específicamente hablando, ¿no? ¿Qué aspecto de la relación entre hermanos? La parcialidad. Muchas veces nosotros llegamos al capítulo 2, y me pasó cuando llegué al devocional, después de hablar temas tan críticos como las pruebas, cómo responde el creyente a las tentaciones, o ver el carácter, la bondad de Dios, ¿no?, en la salvación, y el tema tan sublime de la palabra de Dios, parece como que acá el argumento se empezó a devaluar, porque ahora va a hablar del favoritismo, de no hacer acepción de personas. Sí, es importante, pero parece como que te deja la impresión de que bajó la profundidad y lo que va a decir. Pero ahora vamos a ver que eso no es así. Lo que va a decir Santiago de la imparcialidad es tan crítico como lo que venía tocando antes. Porque este hombre no escribe en forma accidental esta carta, sino que lo que va a hacer él
va a poner en evidencia lo que está sucediendo en la iglesia y va a ir al núcleo de lo que es el Evangelio. Y esto es un aspecto del Evangelio. Hay que prestar atención. Este es un tema muy relevante en las Escrituras. Claro, ellos estaban haciendo acepción de personas, mostrando favoritismo, y le va a mostrar que esto no es así, no debe ser así, porque tienen que ser imparciales. Ahora, cuando nosotros pensamos en la imparcialidad, o quizá nunca pensaste o estás pensando ahora, quiero llevar tu mente a algo más grande que esta situación que está viviendo los destinatarios a los cuales le escribe Santiago. Y que es un poquito más amplio que mostrar simplemente favoritismo por alguien. Va más allá de eso, abarca eso, pero excede a eso. Porque la imparcialidad en realidad es una perfección en Dios, es un atributo divino. Dios es imparcial, Dios es imparcial. Tenemos que entender que esto le pertenece a Él. Como seres humanos nosotros somos muy diferentes, ¿no? Nosotros somos parciales, nosotros muchas veces mostramos favoritismo. Ahora vamos a ver bien de qué se trata eso. Pero Dios es todo lo contrario, ¿no? Él es perfectamente imparcial. Él no hace diferencia con nadie, ¿no? Solemos referirnos a las perfecciones de Dios y bueno, hay diferentes mecanismos para distinguir, para clasificar cada una de sus perfecciones. Hablamos de los atributos incomunicables de Dios, de sus perfecciones amorales y morales. Hablamos de la esencia de Dios, de sus atributos de bondad, de sus atributos de sabiduría. Podemos hablar de sus atributos de muchas formas, ¿no? Clasificarlo, y seguramente que dentro del paquete podemos meter su amor, su justicia, su bondad, su inmensidad, su infinitud, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su santidad, su aceidad, su unidad. Podemos hablar de un montón de cosas y siempre tenemos presente cada uno de esos atributos. Pero muy poquito se habla de la imparcialidad de Dios. Y eso también es una perfección en Dios que la Escritura se encarga de señalar constantemente, la imparcialidad de Dios. Ahora, ¿qué es la imparcialidad de Dios? Bueno, es su perfección por el cual Él va a permanecer invariable en todos sus juicios y en sus tratos con sus criaturas. Él no va a tener en cuenta la grandeza humana de quien está frente a Él, sino que va a actuar en rectitud en base a sus propias demandas. Acepción de personas tiene que ver con mirar el rostro de alguien y valorar el rostro de quien tengo enfrente antes de emitir un juicio. Y eso no se debe hacer así. Tiene que ver con la idea de respetar el rostro de alguien más antes de decir si está bien o está mal lo que está haciendo. Bueno, Dios es imparcial. Él no respeta el rostro de nadie para actuar. Él actúa en base a su propia rectitud. Y Él define lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Hay mucha base bíblica para esto, pero nosotros mostramos parcialidad o hacemos acepción de personas por lo general. ¿Por qué? Porque queremos ganar algún beneficio de eso, ¿no? Ya sea económico, ya sea influencia, lo que fuera, una imagen. Se hace un favoritismo porque vos esperás recibir algo a cambio de eso. Ahora, Dios no necesita nada de nosotros. Él es eterno, Él lo tiene todo, Él existe en sí mismo, se mueve por sí solo, es independiente. Por lo tanto, Él sería contrario a su propia naturaleza mostrar favoritismo, y no lo va a hacer. Y simplemente quiero mostrarte algunas verdades escriturales que hablan de este atributo en Dios. Y acompáñame en tu Biblia en Deuteronomio, capítulo 10. Vas a ver el pacto renovado en los primeros 11 versículos. Y fíjate el versículo 12 lo que va a decir. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Bueno, esto es un signo de pregunta, ¿no?
El versículo 14 dice: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Versículo 16: Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Bueno, hasta ahí nomás, hasta el versículo 18 en realidad. Pero fíjate lo que tenés acá. Acá se va a repetir el pacto y el versículo 15 va a decir: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. O sea, Dios los eligió a ellos, ¿no? Para amarlos. Hasta ahí vamos. Después dice: de entre todos los pueblos, ¿no? Y todos los demás pueblos, ¿qué iba a pasar con los demás pueblos? O se convertían o tenían que ser destruidos, ¿no? Por el pueblo de Israel. Y después dice el versículo 16, hay un llamado a centrarse en lo interno y no ofrecerle a Dios algo que en realidad Él ya tiene. Él dijo que todo le pertenece a Él. No es algo externo lo que Dios está buscando, sino que Él está buscando una actitud interna en el corazón. Y tienen que vigilar eso. El pueblo de Israel tiene que vigilar eso. Claro, el pueblo de Israel, como el pueblo elegido de Dios, se podía creer gran cosa y podía creer que podía alcanzar el favor de Dios al presentarse con un montón de cosas externas, pero sin un corazón, sin una realidad interna, delante de Dios. Y como soy el pueblo de Dios, listo, Dios me va a aceptar y me va a perdonar. Soy diferente a las demás naciones. Por eso va a decir después: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Cuando Dios lo juzgue, no lo va a juzgar y no lo va a tener en cuenta porque un día los había amado y elegido. Si ustedes desobedecen las estipulaciones de este pacto, van a sufrir de la misma manera que van a ser destruidas las demás naciones de la tierra. No hagan acepción de personas, no crean que Dios le va a mostrar un rostro diferente. Dios no va a mirar su rostro, mejor dicho, cuando tenga que emitir el juicio. Él es imparcial, Él no hace acepción de personas. Qué tremendo, ¿no? Eso es como te muestra el Antiguo Testamento a Dios. Siempre que quieras conocer el carácter santo de Dios, mirá lo que dice el Antiguo Testamento, porque ahí se revela mucho en cuanto a eso. Acompáñame a 2 de Crónicas, capítulo 19, otro versículo más que habla de esta perfección. 2 de Crónicas 19, y acá está hablando Josafat. Josafat era un rey bueno, o sea, es una forma de decir, ¿no?, que no era un rey que se inclinó totalmente a la idolatría. Había pocos reyes en Israel que reinaron bien, y este era uno de ellos. Pero por ahí tenía un equipo de trabajo que no hacía bien las cosas. Y acá él llama a sus jueces, personas que iban a juzgar sobre el pueblo de Israel, y les va a decir en el versículo 5, dice: y puso jueces en todas las ciudades fortificadas. Estoy leyendo 2 de Crónicas 19:5, versículo 6, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni hace acepción de personas, ni admisión de cohecho. Muy buen consejo. Dios es imparcial, y ustedes están representando la justicia de Dios, le está diciendo a estos jueces. Fíjense lo que van a hacer, no tomen cohecho, no miren el rostro de nadie, no respeten el rostro de nadie.
tienen que actuar con imparcialidad, porque Dios es imparcial y ustedes están representándose a Dios. Claro, Dios exige de su pueblo lo que Él es. Como dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 en adelante, como Dios es santo, vamos a ese versículo, un versículo en el Nuevo Testamento. A la pasada te menciono que en Proverbios capítulo 24 dice que hacer acepción de personas no es bueno. Claro, porque eso no muestra el carácter imparcial de Dios, ¿no? Pero fíjate en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, como hijos de Dios tenemos que imitar a Dios, ¿no? Y el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y bueno, va a seguir el argumento, pero fíjate lo que dice el versículo 17, que aquel que sin acepción de personas juzga, ¿no? Juzga. Tenés un juicio, tenés el temor de Dios. Te estoy dando elementos que hacen el contexto de la acepción de personas, de la imparcialidad de Dios. Juicio, jueces, el temor de Dios, imparcialidad. Ese es el contexto en el cual fuimos a estos versículos, excepto al de Pedro, ¿no? Pero para poder entender un poquito el contexto de Santiago. ¿Qué entendían ellos cuando les está hablando de favoritismo? Claro, no se devaluó el argumento. Esto es muy importante porque en su mente ellos sabían quién era Dios y ellos no podían emitir un juicio que no represente eso en Dios, ¿no? Así que vamos a Santiago de vuelta, estamos ahí nomás, una vuelta de página. Si vos mirás la estructura de estos 13 versículos, hay algunas palabras que van a marcar una transición, ¿no? Y la primera transición sería en el versículo 5 y después vas a tener hasta el versículo 8 otra transición. Por lo tanto, hoy vamos a explicar solamente los primeros 4 versículos. Solamente esos versículos, que eso tiene una unidad de pensamiento que después se va a relacionar con los demás pasajes. Es algo parecido a lo que hicimos con el capítulo 1, cuando hablamos de la palabra de Dios, que lo dividimos en 3 bloques para sacarle más provecho, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Santiago en estos primeros 4 versículos? Les voy a resumir la idea central de ese pasaje. Santiago está exponiendo que el trato imparcial con los hermanos es una evidencia de la fe salvífica. Santiago está exponiendo que el trato imparcial con los hermanos es una evidencia de la fe salvífica. Pero la parcialidad es totalmente contrario a la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso distorsiona el carácter moral de Dios. Es desobediencia a las implicaciones de su ley, por lo tanto, esto es pecado. La parcialidad es pecado. Y quiero decirte algo, el favoritismo no es una mala costumbre ni una tendencia, es pecado, es pecado. No hace justicia a la imagen de Dios. Por lo tanto, no se ajusta a su carácter, y lo que no se ajusta a su carácter está distorsionando su carácter. Y eso a Dios no le agrada. El favoritismo no agrada al Señor, es pecado. Con eso en mente, leamos los primeros 4 versículos. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? El título del mensaje en esta tarde son los valores que exhortan a la imparcialidad, ¿no?
esos valores que exhortan a la imparcialidad. Y vamos a ver 4 valores que nos exhortan a la imparcialidad. Hoy vamos a ver 2 nada más. Y el primer valor que nos exhorta a la imparcialidad es nuestra fe en Cristo. Nuestra fe en Cristo. Nuestra fe en Cristo es un valor que nos exhorta, que nos clama que no seamos imparciales, ¿no? Nos exige esto. Nuestra fe. Fíjate cómo empieza, dice, hermanos míos. Ya estudiamos ese término adelphoi, que es hermanos. Es un término tan afectuoso como cercano, ¿no? Y siempre que Santiago se va acercando así, es porque tiene algo, una bomba para darte, ¿no? Cuando, ¿te acordás la primera vez que les dijo, hermanos míos? ¿Qué les dijo? Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, en relación a las pruebas, ¿no? Después le va a volver a decir hermanos míos y le va a hablar de la palabra de Dios, ¿no? Tienen que prestar atención a la palabra de Dios, cuidar su corazón, cuidar una actitud correcta, aplicar la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea parte del todo en sus vidas, ¿no? Y lo va a usar un par de veces más, pero siempre es como algo crítico lo que va a decir después. Y acá pasa lo mismo, él se va a acercar de esta manera, de esta forma, es como si tomaría aire para decirte todo lo que te va a decir. Y si bien en el versículo, creo que en el versículo, bueno, en el versículo 5 va a volver a decir de vuelta, pero ese, hermanos míos, tiene que ver con el mismo contenido, ¿no? Y prepárate, ¿no? Prepárate porque eso va a ser crítico, va a ser clave lo que él nos va a decir. Fíjate, él llama la atención y ahora va a enfocar la atención de los destinatarios en el contenido del mensaje. Ya está, ya te tiene ahí, hermano mío. ¿Y qué es lo que dice? Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Lo que está haciendo acá Santiago es dando un mandato que, aparte de ser un mandamiento, es una verdad proposicional, es una verdad absoluta. Podríamos decir, es una verdad axiomática, es algo que no se puede refutar. Es una premisa lo que da. Todo lo que va a decir después Santiago va a ser esclavo de esta idea principal. Todo va a estar subordinado a esto. Todo va a responder, cada argumento que va a hablar los próximos 13 versículos, y te diría que en el siguiente párrafo también, todo se va a desprender de esto, de la fe que tienen que tener en el Señor Jesucristo, de cómo tiene que ser esa fe. Y esa fe no tiene que ser con parcialidad, sino que tiene que ser una fe imparcial. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Claro, esta orden que da Santiago acá no la inventó él, la vimos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y podemos ver muchos versículos más que hay. Es algo derivado de los principios que él ya entendía, ¿no? Podríamos traducir este texto y explicarlo un poquito mejor. Sería algo así: no tengan vuestra fe en acepción de personas o en aceptación de rostros. No tengan vuestra fe así. Hay un adverbio de negación que está negando lo que no tienen que hacer. Es algo que ellos no deben hacer, ¿no? Ese verbo tener, no tengan, que está traducido como no sea, pero sería no tengan, está en presente imperativo. Esto denota una continuidad en la acción, pero también denota una necesidad, porque esto es una orden. Es necesario que ellos obedezcan esto. Esto no es algo que podría mejorar sus vidas, podría mejorar su vida en la fe, en su caminar diario. Esto es algo esencial, porque Dios es así, y ellos están mostrando a Dios. Y dice, no sea en aceptación de rostro, en acepción de persona, podríamos decir. Acá es una palabra compuesta que significa rostro por un lado y levantar o respetar o valorar por otro. Es levantar el rostro de alguien, ¿no? Es muy típico esta idea era muy típica en el ambiente judicial, ¿no? En una corte, en un tribunal. La idea es juzgar por las apariencias.
no tener ninguna base sustancial para emitir un juicio, sino juzgar al nivel de la superficie. Tiene que ver con eso. Todo el pasaje nos va a hablar en términos judiciales. Y uno dice, estas personas, estos campesinos, ¿cómo hacían para entender todos estos términos? Bueno, primero estaba en la ley de Dios, ¿no? Estaban las escrituras del Antiguo Testamento y ellos lo entendían estos términos por eso. Pero, en segundo lugar, entender el contexto. Ellos, de alguna forma, cada miembro de la iglesia había sido afectado o tenía alguna relación o algo que ver con el ambiente judicial. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. Recuerdan que Pablo, por ejemplo, él cuenta que llevaba las cartas firmadas. Eso es un papel legal que arrastraba y asolaba a la iglesia de Dios. Muchos de ellos eran presentados delante de los tribunales, muchos de ellos eran ejecutados, otros golpeados, a otros les confiscaban los tesoros, las cosas. Si no te pasó a vos directamente, quizá le pasó a alguien de tu seno familiar, o a alguien cercano, algún pariente o algún hermano en la fe que estimás. Pero la iglesia estaba muy afectada por esto. Y esto es algo que ellos lo entienden. Y ellos no lo están procesando de una manera simplemente intelectual. Esto está pasando por sus emociones. Pensá en el versículo que no vamos a estudiar hoy, pero dice que los ricos, ellos mismos los arrastran a los tribunales, versículo 6. ¿Te das cuenta? Eran presentados delante de los jueces. Ellos conocían estos términos. Y te repito, no pasaba simplemente por lo intelectual, sino que esto afectaba a sus emociones también, ¿no? Y les va a decir, y es como que Santiago prepara todo el escenario, porque ahora que tiene su corazón, les va a dar la orden, ¿no? No tiene que ser así. Vuestra fe no tiene que ser así. Ahora, ¿por qué nuestra fe en Cristo nos exhorta a la imparcialidad? Bueno, Cristo es imparcial. Acompañame un versículo ahí, te lo leo, así hacemos más rápido. Ahí en Marcos capítulo 12, dice el versículo 13 que enviaron algunos fariseos y de los herodianos para que sorprendiesen a Jesús en alguna falta. Y el versículo 14 va a decir, viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz, eres un hombre verdadero, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas los caminos de Dios. ¿Quién les está diciendo esto? Los enemigos de Cristo, ¿no? ¿Y por qué reconocen esto en Cristo? Porque Él era así. Ahora, ¿qué querían ganar con esto? Bueno, les van a decir, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Quién estaba enfrente de Jesús? El pueblo también, ¿no? Y el pueblo estaba en este tiempo, estaba sufriendo por los tributos, ¿no? Una presión tributaria muy grande, ¿no? Y tenían que pagar, estaban obligados a pagar. Y ahora los fariseos le tocan este tema tan sensible. ¿Y cómo se va a escapar Jesús de esto? ¿Cómo nos va a mostrar? Quizá va a bajar el estándar y se va a contradecir por no honrar a las autoridades con tal de tener el favor del pueblo. Pero nosotros sabemos que vos no mostrás favor con nadie. Introducieron de esa manera los fariseos. Como que lo cercaron con un montón de cláusulas para que directamente ponerlos en contra del pueblo. Y claro, es Dios, ¿no? No es simplemente un hombre, sino que fíjate la sabiduría. Dice, dame esa moneda, a ver, ¿de quién es esta inscripción? De César, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Pero lo que ellos esperaban era que Jesús diga algo a favor de las autoridades romanas para que el pueblo se enoje con Jesús. Por eso le vienen con toda esa introducción. Claro, lo que nosotros podemos ver acá es que los enemigos de Dios están reconociendo en Cristo su imparcialidad. Su imparcialidad. ¿Por qué entonces nuestra fe en Cristo nos exhorta a la imparcialidad? Porque el objeto de nuestra fe es Cristo. Y Él fue imparcial. A Él miramos para aprender. Él es nuestro estándar, Él es nuestro modelo de vida. Lo seguimos a Él. En Juan capítulo 2, versículo 6 dice,
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Claro, Él es nuestro estándar de vida. Y si Él era imparcial, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser imparciales. Ser imparciales. Porque Él es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Cristo no respeta el rostro de nadie. Y así debemos manejarnos nosotros, sin respetar el rostro de nadie, sin mostrar favoritismos. Ahora, déjame aclararte algo, o sea, no es que tenemos que ser unos irrespetuosos, a mí no me importa nada, no. La imparcialidad no tiene que ver con faltar el respeto, o que todo te dé igual. Hay autoridades que tenemos que respetar, la Biblia dice que tenemos que respetar a las autoridades que tenemos, ya sea en nuestro hogar, ya sea en la iglesia, también las autoridades civiles, tenemos que respetarlas. En el Antiguo Testamento dice que delante de las canas te levantarás. No, lo miré justo a Alberto, pero fue de casualidad. Entonces hay que mostrar respeto, ¿no? Por las personas mayores. Y eso dice la ley. O sea, es un respeto que tenemos que mostrar. Entonces, ¿cómo no respetar el rostro de nadie? Tiene que ver con el juicio. Cuando algo está bien, cuando algo está mal, tenemos que juzgarlo como pecado, sin tener en cuenta la trayectoria de esa persona. No, pasa que no sabe la fidelidad, pero está pecando acá. Y yo no voy a ser imparcial, porque la Escritura, claro, hay una manera, ¿no? Hay una manera, pero la Iglesia está llamada a denunciar el pecado. ¿Qué hay que hacer con el pecado cuando un miembro de la congregación peca? Mateo capítulo 18, ir en privado, reprenderlo, porque no hay que mostrar favoritismo, nadie. Todos los miembros estamos sujetos a eso. Incluso los líderes de la iglesia están sujetos a ese proceso. Y si no te oyere, ¿qué hay que hacer? Llamar a 2, 3 testigos. Y si no oyere a la iglesia, si yo no oyera a la iglesia, hay un proceso de disciplina y no se es imparcial, porque Cristo era imparcial. Y esto, fíjate que va para todos. Acá no hay nadie que esté exento de esto. Fíjate que tal es así, que Pablo le dice, bueno, contra el anciano no admitas acusación si no es con 2 o 3 testigos, ¿no? Pero si hay algo que hay que reprocharle, hay algo que hay que exhortarle, hay que hacerlo, porque no hay favoritos para Dios. Somos sus hijos y todos estamos llamados a abandonar el pecado. Y después, ¿qué le va a decir? Pero al que persiste en pecar, y en este contexto está hablando de estas personas que no quieren someterse, que tienen una posición de autoridad en la iglesia, pero no quieren abandonar el pecado. Repréndelos delante de todos, para que todos teman. Hay que reprenderlo. Es muy duro esto, pero la orden ahí en Timoteo es que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que esto no es simplemente mostrar un favoritismo? Tiene que ver en cómo vamos a tratar el pecado en nuestra vida. ¿Cómo nos vamos a relacionar con el pecado del otro? Y ahí yo no puedo mirar el rostro y decir, este es mi amigo, entonces está exonerado. No, el pecado tiene que ser juzgado, porque si no estamos condenados a la extinción. Ya no tenés el testimonio de Dios, si no tenemos una actitud correcta hacia el pecado. Y eso es lo que debemos hacer, eso estamos llamados a hacer. Fíjate que va a decir, nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pensá en esas 3 palabras, mírala ahí en tu Biblia. Mírala en tu Biblia. Glorioso Señor Jesucristo. Estas 3 palabras tienen demasiado contenido, son palabras en las cuales en realidad deberíamos postrarnos delante de esto, ¿no? Poder adorar, poder tomar conciencia, el glorioso Señor Jesucristo. Acá, si vamos un poquito a lo técnico, tanto Señor como Jesucristo, ese Señor es una palabra que tiene que ver con la deidad, es curioso. Y tanto esa palabra como Jesucristo están en el mismo caso. Gramaticalmente tienen la misma tonicidad en el texto, tienen la misma relevancia, podríamos decirlo más sencillo, tienen la misma importancia, son equivalencia, son equivalentes. Tanto Señor como Jesucristo están en equivalencia ahí.
Y esto se desprende de algo, ¿no? Jesucristo es el Señor. En este pasaje Santiago también te está mostrando por implicación la deidad de Jesucristo. La deidad de Jesucristo. Podemos ver una cristología tan sana en este escrito. Él reconoce que Jesucristo es Dios, ¿no? Y hay varios autores que lo van a ver así. Bueno, todos los autores de la Biblia ven la deidad de Cristo, pero quería ir por algunos pasajes, pero vamos a adelantar un poquito. Después va a decir el glorioso Señor Jesucristo. El glorioso Señor Jesucristo. Este término glorioso es cómo se está identificando a Cristo, ¿no? El término tiene que ver con doxes, es la palabra griega. Pablo va a utilizar este mismo término para referirse al Señor de la gloria, refiriéndose a Cristo. Y los judíos, cuando leían esto, sabían por las traducciones de la versión que tenían del Antiguo Testamento. Ellos tenían el Antiguo Testamento, que fue escrito originalmente en hebreo, lo tenían en griego, en el idioma que ellos podían entender. Y cuando se hablaba de la gloria de Dios, de la gloria refulgente de Dios, tenía que ver con la Shekinah, con esa gloria que había llenado todo el tabernáculo. Y ellos podían entender esto. Claro, es Jesucristo, es la gloria refulgente de Dios. Él es glorioso, es nuestro Señor, aparte es nuestro Señor, pero es el Señor glorioso, el Señor de la gloria. Qué tremendo que es esto, porque cuando la gloria de Dios llenó el tabernáculo, ahí en Éxodo capítulo 40, o también lo puedes ver en Segunda de Crónica 29, y llenando el templo, pero cada vez que la gloria de Dios invadía el lugar, no se podía ver nada, no se podía oficiar, no se podía hacer nada en ese lugar, porque ocupaba todo, ¿no? Ocupaba todo. Así es la gloria de Dios, así es la gloria de Cristo. Lo que está, el argumento de Santiago es, ustedes tienen fe, el objeto de su fe es el Señor, es Dios, es el glorioso Señor Jesucristo. Su gloria tiene que deslumbrarte, no hay algo más que puedas ver. Cuando la gloria de Cristo nos deslumbra, hermanos, no vemos el rostro de nadie para favorecerlo, porque Él está por encima de todo. Y bueno, no vemos más que a Cristo, y es a Él que tenemos que ver. Yo te decía, lee esas palabras, glorioso Señor Jesucristo, léelas una y otra vez, glorioso Señor Jesucristo. ¿Cuánto nos falta, cuántas veces nos falta ese fervor por el Señor Jesucristo, ese amor, ese querer contemplarlo, querer conocerlo, querer saber cómo es Él, admirarnos de su excelencia? Claro, esto es leído o es presentado delante de una persona que no ama a Cristo. ¿Y cómo lo ve? Es una piedra de tropiezo, como lo diría Pedro, ¿no? Una piedra despreciable, algo que los edificadores despreciaron, pero para los que creéis que es precioso. Él es precioso. Y tenemos que ver eso, ¿no? Tenemos que ver el valor que tiene en nuestra fe. ¿Por qué no tenemos que hacer acepción de personas? Porque el objeto de nuestra fe está basada en el glorioso Señor Jesucristo. Es a Él a quien miramos. Nos enfocamos en Él. Solamente de Él esperamos. Y no queremos el beneficio de nadie más que de Él. Qué maravilloso es poder mirar la belleza de Cristo, ¿no? 4 valores que nos exhortan a la imparcialidad, y uno es nuestra fe en Cristo. Nos exhorta a la imparcialidad, pero el segundo es la unidad de la iglesia centrada en el amor, nos exhorta a la imparcialidad. La unidad de la iglesia centrada en el amor nos exhorta a la imparcialidad. Primero nos mostró un principio para obedecer, ahora nos muestra una práctica que deberíamos odiar. Es horrible lo que estaba pasando acá.
el cuadro que nos da tendría que entristecer nuestro corazón. Esto no debería estar pasando en la iglesia de Cristo, del glorioso. Es como poner algo tan elevado al glorioso Señor Jesucristo y después mostrar el ambiente práctico en cómo se están dando las relaciones. ¡Qué feo! ¡Qué horror que nos tiene que causar eso! ¿Cuánto deberíamos aborrecer esto? Y en este punto quiero que lo pienses a la luz de cada motivación que tenemos, ¿no? Que podamos evaluar nuestras motivaciones al ver este argumento. Y que este valor se pueda forjar en nuestro propio corazón. Fíjate, desde el versículo 2 al 4, tenemos una sola oración. No tenés un punto entre todos esos versículos. Tenés una sola oración. Y al final se nos va a dar cuál es la idea independiente, cuál es la idea que va a gobernar toda la oración. Y es el versículo 4, ¿no? ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Bueno, es una pregunta retórica. La respuesta a esto, ¿cómo es? Sí. Hay una realidad, sí. Hacemos distinciones y venimos a ser jueces con malos pensamientos. Ellos estaban practicando la parcialidad, hermanos, el favoritismo. Fíjate cómo empieza, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro. Acá no se refiere a un creyente, sino que se refiere a un inconverso rico que entra con un anillo de oro. Literalmente significa que tiene los dedos de oro. ¿Dónde se ponían los anillos ellos? En el índice, y este sería el pulgar, ¿no? El pulgar. ¿Por qué? Porque cuando se saludaban o cuando movían las manos, son los dedos que más se utilizan, ¿no? Te cortan estos dos dedos y no puedes agarrar nada. Entonces, te das cuenta, y ellos se ponían muchos anillos. Ya las personas que tenían mucho dinero se ponían 1 o 2 anillos, pero fíjate la opulencia de estas personas. Se cargaban los dedos con anillos, ¿no? Y dice, entra en la congregación un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Esa palabra espléndida da la idea de algo muy brillante, muy resplandeciente. De hecho, en Apocalipsis se va a describir ese mar de cristal que era resplandeciente, se utiliza el mismo término, en el mismo sentido, algo que te deslumbra. O sea, este hombre tiene un anillo de oro y tiene una ropa que llama mucho la atención. Evidentemente tiene plata, es acaudalado, o sea, es un hombre rico, ¿no? Y hasta ahí todo bien. Después va a decir, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Ya estudiamos esa palabra andrajoso. Es alguien que no tiene, que es algo que es con harapos, ¿no? Que se viste con lo que puede. Probablemente es el único vestido que posee este pobre, este hombre que no tiene recursos. Es peor que un indigente de lo que conocemos hoy. Trabaja con esta ropa, se va a pasear con esta ropa, va a la iglesia con esta ropa, es su ropa, es todo, ¿no? Y bueno, hasta ahí también, ¿cuál sería el problema? Entra un hombre rico y entra también un pobre. Eso lo vemos en las Escrituras, ¿no? Muchos pobres conforman la iglesia, o sea, la mayoría de los que conformamos la iglesia somos pobres, pero cada tanto hay alguno que tiene plata, digamos. Y eso pasó toda la historia. La mayoría eran pobres, muy pobres, pero había cierta gente rica. Por ejemplo, pensá en José de Arimatea, un hombre rico. Bueno, hay muchos casos más. Cornelio era una persona acaudalada. El etíope, al cual le predicó Felipe, era un hombre que estaba... un embajador era, o sea, una persona que tenía mucho dinero. De hecho tenía la copia de la Biblia. Tenías que tener mucho dinero para tener una cosa como esa. Pero la verdad que la mayoría de las personas eran pobres. Entonces, hasta acá íbamos todo bien, pero el versículo 3 comienza... Es como que el primer versículo te dio el reporte de la narrativa, te está reportando lo que pasó. Y acá va a comenzar la tensión. Acá ya se le agrega una tensión a esta historia.
Dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Claro, el hecho acá es mirarlo en forma diferente. Y ya esto va a marcar el camino donde se está inclinando el corazón, al pecado. No está mal que se lo trate en forma servicial a este hombre rico. No está mal que se le diga, sentate acá en buen lugar. No, no está mal eso. Pero ya se lo mira con agrado. Ya se lo mira no a la persona, sino sobre la persona. Tiene las posesiones estas, ¿no? Y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Esto es más que un cumplido, es más que buscarle una buena posición, sino que le está diciendo, sentate bien, sentate en forma cómoda, que no te falte nada, ¿no? En las iglesias en ese tiempo no había tantas sillas, o sea, eran los primeros lugares, por eso los fariseos amaban los primeros lugares, y quizá algo de eso se está refiriendo, ¿no? Siéntate tú aquí en buen lugar. Pero notemos que ni siquiera el texto dice que este hombre, y este hombre aparentemente era el anciano de la iglesia o un líder en la iglesia que estaba presidiendo esto, por lo que va a decir después, ni siquiera alcanza a mirar al pobre, parece que lo reconoce, ¿no? No sabemos por qué, tenía una ropa andrajosa, pero se da cuenta que es un pobre. Entonces está ahí el pobre, ya lo hago volar con la imaginación, ¿no? Simplemente le ordena. ¿Y sabes lo que no hay en el texto original que lo hace más cruel? No está ese adverbio, quédate allá en pie. No, sino que directamente le da un imperativo. De pie, le dice, ¿viste? Que capaz que había un lugar libre, pero allá de pie le dice. Y por la duda que haya un lugar libre y se quiera sentar, bueno, o si no, acá, ahí sí es un lugar libre, bajo mi estrado, ¿no? Y claro, si él estaba en un estrado, significa que esta persona que estaba presidiendo esto tenía una posición de influencia en la iglesia, ¿no? Pero a su vez hay algo que nos tiene que llamar la atención, porque habla en la primera persona del plural. Siempre dice, y le decís, ¿no? Y miráis, como varios, ¿no? Un número plural. Claro, porque esto es algo, si bien lo hacía parte del liderazgo, pero toda la iglesia estaba de acuerdo con que se trate al pobre así y con que se trate al rico de esa manera. Todos estaban de acuerdo con la imparcialidad, lo cual implica que el liderazgo en la iglesia siempre tiene que tener cuidado de esto, porque puede arrastrar a toda la iglesia en este pecado de parcialidad. Tenemos el reporte, entraban los dos, tenemos la atención, a uno se le da un trato preferencial, al otro se lo trata en forma despectiva. Y ahora vamos a tener una resolución. ¿Y cuál es esa resolución? Bueno, el comentario del narrador, lo que está diciendo el narrador. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? Esto es una palabra también compuesta que significa separar o dividir entre dos. Esa palabra distinción es división, es división. Están haciendo divisiones. Al hacer esto están haciendo divisiones. Están dañando la unidad de la iglesia. Están causando divisiones. Y después dice, entre vosotros mismos. Claro, el problema se está dando en la congregación, porque este mundo hace divisiones. Pero esto no tiene que pasar en la iglesia de Dios. Y dice, y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Te acordás todo lo que te dije de la acepción de personas? Juicio, juez, temor a Dios y todo. Bueno, acá fíjate, venís a ser jueces con malos pensamientos, dice. Santiago le está diciendo, hermanos, primero le dijo con amor, pero ahora está dando esta escena tan triste, y es como que se acerca a ellos y le dice, hermanos, ¿que acaso perdieron el criterio? ¿Que no pueden pensar en lo que están haciendo? ¿No son conscientes de quién es Dios y quién los está mirando? ¿El Señor se agrada de esta situación? ¿Él quiere esto? No, de ninguna manera, ¿no? Perdieron el criterio. Este favoritismo los está dividiendo y esto lo hacen con malos pensamientos, con razonamientos perversos sería la idea. Y de todas las palabras de las tres palabras para el mal que hay en el texto griego, utiliza la más enfática, la más fuerte, que es el adjetivo poneros. Ustedes están pervirtiendo esto.
causan división en la iglesia. Ahora, ¿qué es la parcialidad? Bueno, según este texto, la parcialidad es la inclinación en favor o en contra de una persona o cosa al obrar o juzgar un asunto. Te lo digo en forma sencilla y con esto quiero que te quedes. Es hacer algo para obtener un beneficio personal egoísta. Es hacer algo para obtener un beneficio personal egoísta. Eso es la parcialidad. El favoritismo no tiene que ver con lo que hago necesariamente, sino con la razón con la que lo hago. Por eso al principio te dije, evaluemos nuestras motivaciones al ver este punto. Porque el mostrar favoritismo tiene que ver con motivación. ¿Por qué hago lo que hago? No está mal ser servicial, no está mal hacer las cosas de la mejor manera para el Señor. Pero ¿cuál es la razón por la cual la hago? Porque cuando muestro favoritismo por alguien, ¿sabes qué estoy mostrando también? Menosprecio por otra cosa. Le estoy quitando el valor a otra cosa. Estoy menospreciando, ¿no? Lo estoy teniendo por poco. ¿Sabes cómo podemos llamar a esto? Falta de amor o egoísmo. Ahora quiero mencionarte algo que nos va a servir en el argumento a lo largo de toda esta sección. Y es el egoísmo. Porque el egoísmo es lo que no les permite a estas personas mostrar amor, mostrar el amor de Cristo en esta situación puntual. ¿Te acordás lo que vimos en el capítulo 1, versículos 26 y 27? Sobre la verdadera religión, una verdadera filosofía de vida. ¿Cómo se mira, cómo se manifiesta? En el amor, ¿no? El amor que mira por las necesidades de los huérfanos, las viudas. Pero, ¿qué representaban estas personas en necesidad para muchos en la iglesia? Un estorbo, ¿no? Una carga en sus ambiciones, en sus búsquedas. Claro, porque ellos no eran gobernados por el amor. Pero eran indiferentes a estas personas que tenían necesidad. Ahora sigue el mismo hilo conductor, pero en lugar de mostrar indiferencia, ¿sabes lo que está mostrando? Están mostrando deferencia, que eso es una empatía, pero no por el pobre, sino por el rico. Pero ¿cuál es el patrón que se repite? El egoísmo. El egoísmo que hace que vea al necesitado como un estorbo. Ese mismo egoísmo es lo que me lleva a ver en el rico una oportunidad para encontrar un beneficio, para alcanzar algo. Claro, ellos necesitaban cosas, ¿no? Dijimos que estaban en pruebas, tenían necesidades. ¿Cuántas cosas necesitaban? Y muchas cosas tenían que ver con lo material. Y ahora entra un hombre que tiene un vestido espléndido, con anillo de oro, y entra también en ese momento un pobre, y como que te agarras la cabeza porque vos decís, estamos con un montón de necesidades en la iglesia, y entra esta persona, y es una oportunidad. Estas relaciones nos van a permitir solucionar nuestro sustento, y la ves como una oportunidad. Son relaciones. Pero ¿qué está motivando esa relación? Si esa persona tendría esos criterios, pero no tendría ningún beneficio para darte, ¿tendrías esa relación igual? Muchas relaciones se forjan por beneficios nada más. Y eso no debe pasar en la iglesia, sea quien sea. No está bien, eso es pecado, la Biblia lo está diciendo. Es muy claro el texto. No podemos buscar el beneficio, no podemos buscar un favoritismo solamente por los beneficios que vamos a obtener. Tenemos que servir a Dios de la mejor manera, ¿no? Pero nuestro criterio a la hora de hacer lo que tenemos que hacer tiene que ser santificado, tiene que estar santificado. Y tenemos que hacer las cosas para la gloria de Dios, para el glorioso Cristo, porque es la fe en Él la que tenemos. Destruimos la unidad de la iglesia cuando nuestras motivaciones no están enfocadas en nosotros mismos, en lo que podemos ganar y no en la gloria de Dios. Hay tantas cosas como para hacer esto
en una forma práctica, ¿no? Pienso, ¿no? Servimos, limpiamos la iglesia, ¿para quién lo hacemos, no? Tenemos una actividad especial, ¿para quién lo hacemos? Si todo lo que hago, no sé, me pongo a hacer algo, a hacer el cielo raso, porque va a venir un predicador y lo quiero impresionar para obtener un beneficio, eso es una forma de menospreciar a la iglesia que está acá. No está mal que yo quiera tener todo lindo, pero la motivación no tiene que ser esa, ¿no? No tiene que ser crear una imagen, no tiene que ser ganar dinero, no tiene que ser absolutamente nada de eso, sino honrar a Cristo y honrar a la iglesia de Cristo, porque eso es lo que el Señor exige, ¿no? Santiago condena enfáticamente la práctica de parcialidad entre los creyentes y demanda que esa actividad cese de inmediato, porque esto es incongruente con la fidelidad a Cristo, quien es el Señor de la gloria. Esto es negar la fe cristiana y a su vez expone el egoísmo del corazón que nos hace perder el criterio, ¿no? Y vimos dos valores que nos exhortan a la imparcialidad. Nuestra fe en Cristo nos exhorta a la imparcialidad. La unidad de la iglesia, centrada en el amor, nos exhorta a la imparcialidad. Simplemente déjame mostrarte que esto es así, tiene que ver con el amor, porque fíjate lo que dice el versículo 8, siguiendo el mismo hilo de pensamiento. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y después va a decir, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Hay algo bien que haces, que es amar, genuinamente. Por eso te decía que si yo en este pasaje solamente te hablo de favoritismo y no te hablo del amor, no te hablo del egoísmo, no hice justicia con el pasaje. Porque el pasaje no tiene solamente que ver con el favoritismo. Tiene que ver con eso, pero hay algo más profundo que impacta nuestra vida, ¿no? Que nos expone nuestro corazón, ¿no? Son nuestras búsquedas, hermano. Es lo que buscamos, a lo que estamos enfocados. Y tiene que ver con la renuncia del yo para centrar mi vida en la gloria de Dios y atender por la necesidad de mis hermanos. Eso sigue patente ahí en el argumento de Santiago. Oramos. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Pedimos que, como oraba Señor Poli también, que te rogamos, Señor, que traiga salvación a nuestra vida a través de lo que hemos predicado y que podamos mostrar al glorioso Cristo, Señor. Cuánto nos falta, Señor, deleitarnos contigo. Hay tantas cosas en nuestra mente, tantas cosas que nos deleitan, que nos gustan, que podemos pasar horas, Señor, pero te pedimos perdón porque muchas veces no es así con el glorioso Cristo, Señor. Él excede a todo, a cualquier reputación, a cualquier influencia, a cualquier... Señor, Él está por encima de todo, Señor, y queremos honrarlo, queremos poner nuestra mirada en Cristo para no mirar el rostro de otras personas y vernos intimidados, Señor. No queremos retroceder en nuestra vida, queremos amar, queremos, Señor, matar el egoísmo de nuestro corazón y poder amarte, Señor, a ti y amar a los hermanos, Señor. Oramos, Señor, pedimos para que tu palabra predicada pueda traer crecimiento y salvación. En el nombre de Jesús, amén.